¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Quien haya dicho que las palabras se las lleva el viento cometió un gravísimo error. Otra cosa es la palabrería, que no es más que ruido que se desvanece inmediatamente sin dejar huella. Pensamos con palabras y pensamos lo que sentimos. Son las palabras cargadas de emociones las que impactan, persuaden y se quedan en la memoria, configurando nuestros valores y decidiendo nuestro comportamiento. Las palabras sirven para darle sentido y significado a la realidad. Se constituyen como marcos de interpretación que nos permiten percibir y entender lo que ocurre. No es lo que veo, sino cómo lo veo, o cómo lo nombro, o cómo lo siento. La palabra es la casa de la política. La lucha política es una confrontación lingüística, es una lucha simbólica y emocional a través de la palabra. Las nuevas realidades exigen de nuevos repertorios lingüísticos, emocionales y metafóricos, de nuevos marcos de interpretación y de un renovado sentido común. En Venezuela transitamos por una nueva etapa y emerge una nueva mayoría. Solo con el declive del modelo económico rentista se están produciendo cambios profundos en la subjetividad de los venezolanos. Identificar esas nuevas realidades psicosociales para conectarse con una sociedad diferente significa entrar victoriosos hacia el mayor cambio social, político y cultural desde el triunfo del comandante Chávez en 1998. El chavismo debe seguir siendo lo que fue y lo que es, transformarse en lo que debe ser, sin perder ni su identidad ni el legado, pero debe renovar o reimpulsar su lenguaje. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, es fundamental, es crucial un análisis a fondo de la situación. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor universitario, analista internacional, diplomático, ex embajador de Venezuela en las misiones de Israel, Palestina y Chipre. También fue observador electoral internacional en las elecciones de Palestina del 2006. Es miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez y comisionado de Asuntos Internacionales del PSUV Aragua. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Oscar. De verdad, un gran placer estar acá en este programa de amplia audiencia y de un reto que usted le pone en cada pregunta que es envidiable para otros. Gracias. En estos días se firmó un acuerdo, finalmente se firmó un acuerdo entre el gobierno bolivariano y la plataforma unitaria, una de las oposiciones que hace vida aquí en Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo? Sobre todo en relación a la política exterior de Estados Unidos, que es un actor fundamental en esta controversia. Bueno, lo primero que hay que decir es que este acuerdo no trae nada nuevo, es el mismo acuerdo que intentaron suscribir hace un año en México y que ahora queda ratificado con la presencia del Reino de Noruega, que así lo certifica. Y es un importante paso que da esta parte de la oposición, por cierto, la más guerrerista, la que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de casi toda la tragedia o de toda la tragedia que hemos vivido en estos últimos años bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, el cual ha sido hostigado, maltratado, sometido a presiones muy altas y con ello el pueblo venezolano. O sea, no vamos a exculparle lo hecho porque el agua derramada nadie la recoge. Por otra parte, no es la vocera oficial del Departamento de Estado ni del gobierno de Joe Biden. Aspiramos que la firma de este acuerdo sensibilice o facilite que los intereses norteamericanos se muevan y pongan en primera persona las necesidades que tiene. Norteamérica hoy demanda grandes cantidades de combustible, en Venezuela lo tenemos, pero como dice Diosdado Cabello,
hay que pagar y respetar a nuestra autodeterminación. Venezuela tiene grandes recursos potenciales para ser explotado y abastecer el mercado mundial. Bueno, y nosotros somos un proveedor seguro para los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar con relación a la política hacia Venezuela de Estados Unidos en el marco de este acuerdo? En el marco de este acuerdo pudiera venir una flexibilización por la vía de las empresas que están demandando trabajar en Venezuela, lo que hicieron con las anteriores maniobras que se hicieron para que vinieran empresas petroleras a trabajar en los campos petroleros venezolanos y les trajeran algunos insumos con una suerte de laberinto que uno no termina de saber para dónde va el dinero, pero esto significa una entrada segura para Venezuela. No van a levantar las sanciones son, levantar las sanciones para Biden acarrearía un costo altísimo en la política interna norteamericana. Recuerda que la política exterior norteamericana sigue jugando con la zanahoria y el garrote, como históricamente lo ha hecho. Pudiera flexibilizar un poco para ganar en términos de abastecimiento para los Estados Unidos, pero mantener la línea dura, porque el planteamiento de Estados Unidos es acabar con los proyectos. Se mantiene el objetivo de siempre, en los últimos 20 años, el desplazamiento del chavismo del poder. Sí, sacar al chavismo, derrumbar al Estado bolivariano, porque no es solo sacar a Nicolás Maduro, que estén pensando que es sacar al presidente y punto, están equivocados, es derrumbar todo el Estado bolivariano expresado en la Constitución de 1999, porque es un modelo que se le opone al modelo capitalista depredador de los Estados Unidos y ha demostrado con éxito. Tenemos 10 años resistiendo y el presidente Nicolás Maduro pasa a ser el timonel de esta revolución y el campeón de la paz. 10 años de hostigamiento y tenemos a Nicolás Maduro en Miraflores todavía. Eso llama la atención, eso hay que analizarlo con mucho detenimiento. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál sería el rol que le está asignando Estados Unidos a Venezuela en contexto petrolero, con relación al mercado petrolero? Con relación al mercado petrolero, nosotros somos un país con grandes potencialidades. Bueno, es decir, nosotros hemos sido un país rico porque no hemos sabido utilizar la riqueza que vino de la tierra en un tiempo. 70.000 millones de dólares salían solo de la tierra, como decía Juan Pablo Pérez Alfonso, en otros tiempos menos, pero esto no se convirtió aguas abajo en un evento de producción, de establecimiento de un sector productivo responsable. Tenemos la mala suerte de no contar con una burguesía productiva. Tenemos agrupaciones de empresarios que no emprenden ni producen nada. Entonces, esa realidad puesta en contexto en este momento particular nos lleva a pensar que sí, que los Estados Unidos en su guerra contra la multipolaridad necesitan más aliados o necesita incorporarse con sus aliados naturales. ¿Y quiénes son los vecinos más cercanos? Sí, el objetivo sigue siendo, bueno, desplazar al chavismo del poder, incorporar o reincorporar a Venezuela a su órbita de influencia. Estoy hablando de los Estados Unidos. Sí. Pero específicamente, en este momento, se espera algún tipo de flexibilización de las acciones, pero sobre todo en el terreno de la producción petrolera. Sí, ¿Cuál sería el nuevo mapa petrolero con relación a esta política de Estados Unidos hacia Venezuela? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Tortolero, profesor universitario, analista internacional y diplomático. Te preguntaba, Ángel, el rol de Venezuela en este nuevo contexto. Me explico. Se mantiene el objetivo del desplazamiento por parte de Estados Unidos, del desplazamiento del chavismo del poder. La estrategia, el estrangulamiento, el asedio económico, el bloqueo financiero. Pero ahora hay unas circunstancias ocasionadas por la guerra en Ucrania y Rusia, incluso el conflicto reciente de Israel y Palestina, que están obligando al gobierno norteamericano a flexibilizar las sanciones, sobre todo en el campo energético, petrolero. Es el campo de su interés. Ahí, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos?
va a llegar hasta una negociación suficiente y clara para poder abastecerse del combustible cercano que tiene, que el más cercano que tiene es Venezuela, no tiene otro. O sea, México produce algo, pero Venezuela es el proveedor más seguro y más cercano que tiene para abastecerse. Ahora, esto pasa en el marco de las negociaciones, pasa por la flexibilización a las empresas norteamericanas para que puedan venir a explotar petróleo. No es a Venezuela que van a levantar las sanciones. Le están levantando las sanciones, son a sus empresas que tienen altos intereses en la faja del Orinoco y tienen una demanda de ese petróleo para poder alimentar las 3 refinerías que están en manos de Cisco y que ellos controlan plenamente. Son 1.700 estaciones de servicio que están funcionando a media máquina, como quien dice, con petróleo traído por otras empresas. Pero más allá de los petroleros está el tema también de cómo garantizar ese abastecimiento seguro y no violar la intención de los Estados Unidos por derrocar el gobierno de Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Y ahí se le enreda el papagayo al imperio. Se le pone la cosa difícil porque está atravesando por unas elecciones donde la confrontación ha elevado el tono. Tenemos un Donald Trump que no está para nada disminuido frente a un gobierno de Biden que ya dejó de ser dulcito y afable con el mundo y que está participando y provocando unas guerras que tampoco le han traído mayores beneficios a los pobladores norteamericanos. O sea, el ajedrez se le complica. Lo que podemos esperar es una flexibilización limitada, controlada. Sí, que permita aumentar la producción petrolera en Venezuela. Ese sería el interés central, el interés medular. En lo político, evitar la construcción de un bloque geopolítico en América latino-caribeña. Han habido avances enormes. Y hay una disputa global por los minerales y recursos naturales en América Latina. ¿No? Y la presencia de China en Venezuela, en Brasil. China y Estados Unidos. China, una competencia muy difícil porque China viene con intenciones de invertir en América Latina donde tenga potencialidades para invertir y ganar. Y por otra parte, los BRICS se presentan como una alternativa frente a los aparatos financieros y políticos de Occidente. Quiero hablar de eso, sobre ese mundo multipolar que está emergiendo. Pero hay personas, hay analistas que dicen que a Estados Unidos le convendría un gobierno bolivariano, porque el gobierno bolivariano te garantiza por lo menos la paz social, la estabilidad política, sobre todo después de la derrota total de las tentativas insurreccionales por parte de la oposición más radical. ¿Qué crees tú? ¿Qué podríamos decir? ¿Son tan inteligentes los gringos como para identificar oportunidades, incluso en un gobierno? Yo suscribo la tesis del estado tensional permanente. Norteamérica vive para y por la guerra y eso le ha dado grandes resultados. Lo hizo a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI, atravesando otra crisis estructural del capitalismo que es cíclica y que todos las conocemos, y aquí se ha hablado suficientemente de ese tema, termina provocando ahora estados tensionales que no terminan con una guerra. Uno se pregunta y suena muy cruel. Caotizan a la sociedad. Sí, caotizan. Tú dices, ¿cuál fue el beneficio obtenido qué beneficio tiene Ucrania después de haber servido de plataforma para ir contra Rusia? ¿Cuál es el saldo que tiene Ucrania? Devastación, desolación, ruina total. Ahora vienen entonces las empresas contratistas, tanto las mercenarias como las contratistas de verdad, a reconstruir a Ucrania. Eso es una forma de enriquecimiento. Ocuparon todo el mercado europeo, dejaron de abastecer a Europa con el petróleo y con el gas ruso. El tema del trigo, ahora el trigo da vuelta por debajo por Sudáfrica para terminar en Estados Unidos, para venir de Estados Unidos a Europa. O sea, el bollo de pan que se come hoy un europeo es 4, 5, 6 veces más caro que el que se comía hace escasamente un año, 2 años atrás. Mantiene un estado tensional ahora en Palestina, moviendo el foco. Viene a Palestina, que reedita cosas que ha hecho en otras, con mucha más crueldad en este momento, pero plomo fundido fue igualmente malo, como es esta acción que está en este momento. Ayer se bombardea un hospital, una cosa que en ninguna guerra es aceptable. Ahora dice, ¿cuál es la intención? Israel tiene suficientes armas para acabar con cualquiera en 72 horas. Ahora, ¿por qué esta muerte lenta, esta especie de sadismo, de aplicación de máxima fuerza, pero a la vez de retirada y ofensiva y retroceso con esta situación?
bueno, hay que mantener un estado tensional allí porque si este grupo geopolítico, que ya hay avances interesantes en las relaciones Irán con Arabia Saudita, le paran los pelos de punta a los capitales norteamericanos. Ese cliente que tiene 1.400 millones de consumidores, que es China, termina llamando la atención de Arabia Saudita. La sostenibilidad, la usabilidad del dólar como moneda de reserva y de cambio se ve afectada, porque ya no tengo que vender, ya no tengo que vender mi petróleo solamente en dólares, sino que lo vendo en yuanes, lo vendo en cualquier otra moneda, en rupias, en cualquier otra moneda del mundo. Entonces, ese panorama geopolítico a los Estados Unidos, creo, aspiro, que le esté diciendo que su gran potencialidad es voltear hacia América Latina con respeto a la autodeterminación y para incorporarse entonces en la órbita de la construcción de un bloque de poder no hegemónico, no imperialista, pero que explote en el mejor sentido de la palabra las grandes potencialidades que tiene este continente. Si no, se les va a venir los capitales chinos, los capitales rusos, los capitales indios, que sí tan claro que aquí pero está esos la capitales riqueza. también se alejan por las sanciones que aplica Estados Unidos. En el caso de Venezuela, Sí, muchas de estas inversiones finalmente no se realizan. No, y no se realizan justamente por el clima de inseguridad que genera. Acuérdate que son tú bien lo sabes, los capitales privados chinos, no es el Estado chino que está invirtiendo, son los 60 millones de millonarios que tiene China y de inversores que tiene China que están prestos y dispuestos a esa inversión, la misma que hicieron en Sudáfrica recientemente, la que están haciendo en toda el África como continente, en muchos países del África. En el caso de Venezuela, que sigue siendo la perla del Caribe, porque sigue siendo la fachada caribe más extensa que tiene el continente, que tiene América del Sur, la salida de Brasil y de Colombia hacia el Atlántico, nos crea un conflicto con Guyana, nos vuelven otra vez a mover la tentativa de Guyana de explotar los recursos y las riquezas que están en nuestro Esequibo. No, y desestabilizar el país. Exacto, y desestabilizas el país por esa vía. Venezuela ha soportado, con menos de lo que ha pasado acá, se han devastado naciones enteras, se han acabado estados, se han derruido completamente naciones, se han dividido naciones. Entonces, bueno, somos unos campeones de la resistencia, pero ¿hasta cuándo podemos aguantar? Mira, vamos a profundizar sobre el tema del nuevo orden global emergente, de ese nuevo orden multipolar. ¿En qué situación está? ¿Qué intereses se están moviendo? ¿Cuál es el rol de América Latina? ¿El papel de Venezuela como una inmensa potencia energética? Quiero que profundicemos sobre ese nuevo orden global, pero una vez que terminemos los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Tortolero, profesor universitario, analista internacional, diplomático. Te preguntaba, Ángel, sobre el nuevo orden global que está emergiendo. ¿En qué situación está? ¿Qué podemos esperar? Viéndolo figurativamente, podemos decir que hay la construcción de un nuevo orden internacional de abajo hacia arriba, atendiendo por abajo las relaciones que se han dado últimamente. Hay relacionamientos no solo de China, que es una gran potencia y que tiene todas las facilidades para relacionarse con cualquiera, pero grandes coincidencias, Arabia Saudita, Irán, cosas que hace escasos años atrás tú no lo podías ni siquiera imaginar, que resultaba muy difícil buscar una coincidencia de las relaciones Rusia-China, el papel de la India que transversaliza a toda el Asia de punta a punta. Pero es que las relaciones de China con sus vecinos, China tiene vecinos que no para nada aceptan que el Partido Comunista Chino esté en China instaurado y dependen de China. Corea del Sur depende de China. Con Corea del Norte hay grandes coincidencias, pero con Malasia, Indonesia, Tailandia y con toda esa cantidad de países que están alrededor de China, viven de esa economía. Son nuevos bloques, ¿no? Que van Eso apareciendo. es un bloque muy grande, es la mitad del mundo. Pero pareciera que avanzamos hacia un mundo bipolar. Esa es la intención de Occidente. Con distintos bloques o distintas áreas de influencia que se comportan también como bloques.
Porque esa es la intención de Occidente, o sea, dividir la cancha en dos, pero la cancha no se les termina de dividir en dos porque tenemos el crecimiento exponencial de una Suráfrica que se presenta en el África frente a países que han sido devastados por el coloniaje del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, porque se ha hecho silencio con la situación del África, el África subsahariana, pero sigue latente los conflictos políticos, raciales, religiosos y sobre todo producidos por el coloniaje francés, por el coloniaje portugués, por el coloniaje, vamos a decir, europeo, que está allí, que tiene grandes intereses en esa zona, porque es una zona productora de oro, de diamantes, ahí está la mano metida en los grandes capitales. Pero en América Latina, que son nuestros hermanos los que estamos viendo, cómo los procesos electorales han ido cambiando en algunos casos o ratificando la narrativa de las derechas internacionales, de lo más recalcitrante de la derecha internacional. A mí me llama mucho la atención cuando se reúne UNASUR y Aldo Benito, el presidente de Paraguay, y Gacalle Por, el de Uruguay, que son radicales de ultraderecha, no dejan de asistir a la reunión de UNASUR. Lo que quiere decir que el problema no es político, están conscientes que cualquier cosa que se construya en América Latino-Caribeña y en América del Sur específicamente es para potenciar, para conseguir las posibilidades para poder comerciar en el mundo. Un ejemplo básico, lo digo en lenguaje muy popular para que se entienda. Si usted tiene café y yo tengo azúcar y otro tiene agua, nos tomamos un buen café. Ahora, si no llegamos a ningún acuerdo, seguirá usted con su café vendiéndolo a muy bajo precio, yo regalando el azúcar y el otro dispensando el agua, que es lo que hemos hecho hasta ahora. América Latino-Caribeña, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una visión así hacia el futuro, decía, tenemos suficiente fuerza para ser autónomos ante el mundo. Tenemos todas las, pero si esas potencialidades no las exportamos en conjunto, no vamos a ninguna parte. Y a eso juegan los Estados Unidos de Norteamérica, a evitar de que eso se logre. La posición de Petro, del presidente Petro, el presidente colombiano Petro, frente al conflicto de Israel contra Palestina, mira, a mí, bueno, 1000 puntos para Petro, no solo porque coincido plenamente con el postulado que lanzó, sino porque Petro viene señalando eso mismo que Andrés Manuel López Obrador va marcando. No somos anti-norteamericanos, lo que somos es lo que estamos luchando por la autodeterminación, y eso es un reto de este siglo. Pero si América Latina no se integra realmente, independientemente del perfil de los gobiernos, va a tener limitaciones, dificultades para ingresar en ese nuevo orden global. No va a poder ingresar. No va a poder. Porque es que ningún ¿Qué hacer entonces? Bueno, la integración es una necesidad que va a surgir del mercado mismo. Pues. Estamos hablando del desarrollo de un mercado que está asignado por el desarrollo interno de cada uno de las potencialidades. O sea que el mercado puede ser una herramienta fundamental para fortalecer y avanzar en los procesos de integración. Por supuesto que sí, el mercado es el elemento primordial. Mira, hay un libro de Armando Hay que gestionar el mercado sin prejuicios. Es que no puede tener prejuicios. Armando Jari y Fidel Vasco escriben un libro que se llama El mercado en el socialismo, que ameritó todo un debate en el seno del Partido Comunista Cubano durante meses, hasta que se convencieron de que el socialismo tiene que ser un socialismo productivo, claro, porque atiende a las grandes mayorías desasistidas. ¿Y cómo la vas a atender si no produce? Ese es el nombre que le da incluso los sectores populares al nuevo modelo económico. Es que tiene socialismo productivo y humano. China acaba de pasar 700 millones de seres humanos, de lo que ellos llaman pobres, a clase media, en una estructura que es dirigida por el Partido Comunista Chino. Como decía el ministro de Relaciones Interiores, ¿no? En China sigue siendo un país centralizado, un país de centralismo democrático funciona, los ricos existen, pero jamás tomarán decisiones por encima del Estado y los intereses de los chinos, que es donde está el meollo del asunto. O sea, hay capacidad para producir, y mientras más se produce, mejor vive el pueblo chino. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia con el capitalismo? Bueno, el capitalismo produce para 120 familias mundiales que son dueñas de los capitales del mundo. 37% de la producción de alimentos procesados, valga la redundancia, termina desechada a la basura, mientras más del 30% de la población mundial no tiene que comer. Esa es la injusticia del modelo. Entonces hay que cambiar el modelo y cambiar el sistema económico. Y el socialismo no es contrario a la producción ni a la riqueza. Ni al mercado. Ni al mercado, mucho menos, porque el mercado es lo que nos da la posibilidad del intercambio y la obtención de la riqueza.
Es una razón hasta natural. Lo una que hay razón, es que gestionar el mercado, exacto, gobernar con el mercado, con no para el mercado. no, con el mercado. Para que Venezuela vivieron, lamentablemente, nosotros tuvimos una renta petrolera muy alta y la mayoría de nuestros empresarios, para no meterlos a todos en el mismo saco, habrá alguien que haya produzca algo, termina viviendo de la renta petrolera. Y era más barato comprar afuera y vender en Venezuela que producir acá. Eso es uno de los fenómenos. Fíjate que estos días hay una noticia muy interesante. Polonia debía abrir el paso para que viniera el grano ucraniano, pasara por Polonia para llegar a Europa. Me refiero a la cebada, al trigo, a todo lo que... Y Polonia dijo que no. Y dijo que no simplemente porque resulta ser que el precio de ese grano que venía de Ucrania era 20% más barato que el que produce Polonia. Para no afectar su mercado interno, dijo no participamos. Y Polonia para nada es aliado de Rusia. Entonces, eso te dice a ti cómo los países cuidan su producción, cuidan los precios de sus principales materias de exportación. Esto te dice que Venezuela, nosotros tenemos que tener alto interés en la construcción de la OPEP más Plus y en la ampliación del mercado petrolero. Tenemos que ponerle especial, que no vamos a repetir los errores de la Venezuela rentista, estoy de acuerdo, hay que desarrollar la productividad aguas abajo, pero hay que ir abriendo mercado y el presidente Maduro ha sido más que un paladín de la justicia, un paladín de la apertura del mercado. Chicos, vino y nos dice los venezolanos, ahí está, 3/4 partes del planeta están esperando producción venezolana. Ahora que no tengamos que venderles otra, es harina de otro costal. Retomando el tema de la integración latinoamericana y de la necesidad de fortalecer las competencias de América Latina para que ingrese con mayor poder, con mayor fuerza a ese nuevo orden multipolar. ¿Cuál es el papel de las élites? Estamos hablando de una alianza policlasista. ¿Eso es posible en América Latina? Pero me respondes una vez que culminen los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Ángel Tortolero, profesor universitario, analista internacional y diplomático. Te preguntaba sobre los procesos de integración en América Latina. ¿Exigen una alianza policlasista? Mira, más que una alianza policlasista exige poner un mapa de las potencialidades que tiene cada país para integrarse y de los objetivos que tenemos como continente, como región. El problema es que hasta ahora no se ha discutido una agenda o no se ha puesto de manifiesto una agenda con objetivos claros, porque depende de ese debate subalterno frente a la integración que tienen los gobiernos según sean sus intereses muy particulares. Un integracionista de los últimos tiempos, puedo decirte, bueno, Andrés Manuel López Obrador en su intento en su empeño por construir una CELAC, que es un aparato político y diplomático, pero tenemos un Lula empujando la UNASUR de abajo hacia arriba. Pero tienes gobiernos de derecha en Paraguay, Uruguay, por eso que te decía, pero Ecuador. la convocatoria del gran gigante. ¿Es posible construir una voluntad continental? Sí se puede hacer cuando los intereses son claros. Cuando los intereses están claros, no importa el signo del gobierno que acuda a agruparse en esos bloques de poder, porque es que, bueno, Tailandia no se parece en nada a China, Malasia no se parece nada a Tailandia, Indonesia tampoco. Es más, Taiwán, que es China, es diferente a la China continental. Entonces, eso te dice a ti que el problema no es ideológico, el problema es estratégico para ir sumando en función de mantener el estado de bienestar dentro de las particularidades que cada pueblo le quiera dar a esto. Claro, en ese caso lo que necesitas es un discurso que incorpore. Un discurso que sume. Un discurso donde las palabras que nos unen sean más humanismo y mercado que socialismo y... No, porque es que el problema es que hay que desmistificar el socialismo. Nosotros tuvimos la trampa del marxismo que puso el socialismo como productor de la pobreza. El único productor de pobreza en el mundo es el capitalismo depredador de Occidente, ¿vale? Que produce pobres a montones, que necesita tener pobres
para poder regularizar sus propias relaciones de producción. ¿Cuál es la crisis del capitalismo? ¿Cuál es la crisis que tenemos ahora? Cambian los factores de producción, cambian las relaciones de producción y se genera una gran crisis. La misma crisis que tuvimos al principio del siglo XX, que generó la Primera Guerra Mundial. Y que, bueno, salida de la Primera Guerra Mundial, bueno, recuerdo que el gusto se inventó la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y todas las demás guerras, todas están dirigidas en función de satisfacer un aparato económico montado sobre la guerra y sobre la producción de la guerra y sobre el abastecimiento de la guerra. Terminado ese momento, estamos frente a una era tecnológica, sí es cierto, pero el hombre y la mujer sigue comiendo y sigue teniendo necesidades. ¿Cómo sostener eso? ¿Qué pasa en Francia cuando salen los chalecos amarillos? ¿Qué están reclamando? El estado de bienestar. En Alemania, un país que es más quieto, el país con más paz social y garantías sociales que tenía Europa, termina teniendo revueltas en las calles alemanas que uno se sorprende. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en Berlín haya una manifestación? Pues lo que hace es trabajar y producir, trabajar y producir. Bueno, y así al hacerle un paneo, vas a ver las protestas en Londres, las protestas en España. Entonces, bueno, la promesa de bienestar y buen vivir se les vino abajo. Y se les viene abajo porque el modelo cambió el patrón de producción. Y ese modelo tiene que ver un poco con el nuevo orden multipolar que está emergiendo. Y quisiera destacar algunos hechos que participan en la construcción de ese nuevo orden global. El acercamiento de China y Arabia Saudita, el acercamiento de Arabia Saudita con Irán, que la guerra en Ucrania, la guerra entre palestinos e israelitas. ¿Qué consecuencias va a tener esto en la configuración del nuevo orden? Pues las consecuencias inmediatas son... Pues parece que el nuevo orden va movido más por los intereses y la competencia que por las ideologías. Sí, porque hay que reconfigurar los pesos y los contrapesos del orden internacional. El problema es que tenemos unas Naciones Unidas que la Asamblea General, o sea, la totalidad de los países en la Asamblea General de 194, 180, 186 deciden un camino y el Consejo de Seguridad con el voto de un solo país lo veta y punto. Y como no hay veto sobre veto, o sea, al vetar uno ya está listo, está vetado. No vale que si Estados Unidos veta una resolución, que China, Rusia y los otros se pongan de acuerdo y digan que están en contra de ese veto. No, no es posible, porque es por consenso y al romperse el consenso queda rota cualquier decisión. Hace falta que esos equilibrios de pesos y contrapesos se reformulen y tengamos entonces una organización de Naciones Unidas a la cual todos atendamos. ¿Y estos acercamientos entre Arabia Saudita, China e Irán van dirigidos hacia la conformación? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la conformación de un bloque estratégico, porque ellos están seguros. ¿Cuáles son las potencialidades de Irán y Arabia Saudita? El petróleo. Entre los dos se conforman los dos serían los primeros países productores de petróleo del planeta. ¿Por qué atacaron a Libia? ¿Por qué acabar con Libia? ¿Porque es que le molestaba a Gaddafi? No, le molestaba era simplemente que tenía un petróleo que servía a los intereses del desarrollo de todo el Magreb, pero le quitaba la hegemonía a Norteamérica y a Europa sobre ese sector. Pero vemos esos movimientos sobre todo allá en Europa y Asia, en América Latina. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va a mirar Estados Unidos frente a estas nuevas circunstancias? Bueno, seguir torpedeando las posibilidades de la integración nuestra. Lo va a seguir torpedeando, lo va a querer imponer, va a seguir imponer desde Washington la línea estratégica de desarrollo de los pueblos. El fracaso de la OEA es evidencia del fracaso de la política exterior en materia de desintegración a nivel subregional. Nosotros desde el sur del Río Bravo hasta la Argentina tenemos países que estamos atravesando una profunda crisis, inclusive crisis política y crisis económica en primera instancia. Brasil se va recuperando en lo político gracias al liderazgo de un Lula da Silva que ha podido gestionar alguna suerte de apoyo en un país que fue maltratado por la ultraderecha representada en el señor Jair Bolsonaro y que dejó allí las raíces de algo muy feo que raya hasta en el fascismo. Tenemos en Uruguay la muerte de un proyecto maravilloso que nos trajo grandes hombres en el gobierno y que pudo ser muy próspero, bueno, y que termina ganando la ultraderecha las elecciones. En Argentina hay la tentativa de que un Milei, que es una cosa que en el discurso de verdad uno
a mí sí me da miedo el discurso de la ultraderecha. Pero yo un sí discurso muy coherente y de mucho impacto. Sí, yo he estado escuchándolo. pero tiene un impacto en las redes horrible, espantoso, la gente lo está comprando. Vamos a la dolarización. Algo pasa con ese discurso que está convocando porque el malestar, el descontento, la decepción. Pero así le está dando una salida falsa, es una falsa salida la que está mostrando, porque Macri ganó por las mismas razones y terminó endeudando a la Argentina. También hay que decir que los camaradas... Lazo ganó por eso y repite Novoa. Sí, y con todo el respeto, todo el respeto que se merecen los peronistas, pero el problema es que hay peronistas de derecha y peronistas de izquierda, y no hay un programa. O sea, el programa que presenta es un programa reivindicativo y no histórico. Yo creo que hay una crisis del discurso entre las fuerzas progresistas y de izquierda, por lo menos en América Latina, sin decir ya Europa. Hay que construir, volver, desmitificar, quitarle el dogma, porque el problema de los dogmas es que se vuelven unidades pétreas que no hay forma y manera de entrar, entonces no hay discusión. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es satisfacción de las necesidades para todos por igual. Igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Y es un proceso de transición hacia una etapa superior que sería el comunismo, que es la construcción más idílica de este fenómeno. Pero no podemos viajar por el socialismo con un dogma sobre la espalda. O sea, usted tiene diversionismo ideológico, usted está desviando el sentido, camarada. No, mano, las leyes de la dialéctica están claras. Hay que abrir el debate. Hay que abrir el debate. Mire, te quiero preguntar ahora, en este contexto que has explicado muy bien, tu evaluación, tu análisis de la reciente visita, la gira exitosa del presidente Maduro a China, pero una vez que culminen los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Ángel Tortolero, profesor universitario, analista internacional, diplomático. Te preguntaba, Ángel, sobre la reciente visita del presidente Maduro a China. Pareciera una visita o una gira muy exitosa. ¿Qué evaluación tienes tú de esta gira? Y lo quiero ligar con el tema de las zonas económicas especiales, que muchos dicen que fue a partir de allí fue que se decidió el crecimiento y el desarrollo de China. Sí, mira, las zonas económicas especiales, por supuesto, es el fenómeno de finales del siglo XX que potencia a China y lo eyecta al universo. Pero hoy por hoy China puede exhibir una economía estable, una sociedad abastecida, un país en crecimiento permanente, y no solo en áreas económicas. Con ello ha crecido científica, en tecnología, en ciencia, y cada día nos sorprende más. Y está dando la batalla cultural en este momento. Por supuesto que sí. No solo la comercial. No, China es un referente. Con un nuevo discurso. Sí, y yo no diría así como que nuevo discurso, yo creo que un discurso sin dogma. El problema es cuando yo me presento con una verdad absoluta. Un discurso renovado. Exacto, si yo me presento ante ti con un discurso donde te digo lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta y no hay debate, bueno, primero soy ahistórico, segundo estoy en contra de la ciencia y tercero no soy socialista. No, pero es que el lenguaje es más potable. Pero esto es un lenguaje más suave, sí, y lo entiende el mundo entero, lo ha entendido. Sin dejar de ser preciso. Sí, y sin dejar de estar comprometido con el programa, con el proyecto, con el país, con la construcción de Ok, volvamos a la visita del presidente. El presidente Nicolás Maduro se lanza una gira que, por cierto, lo de idiota no es ofensivo, es porque la gente que no tenga idea pensaban que es que Maduro llegó a China tocando puertas. Aquí vive Xi Jinping. Voy a hablar con honores. Eso es un jefe de Estado que fue recibido por las cuatro, muy altos honores. Sí, las cuatro regiones más importantes de China, y después pues, la guinda del pastel, bueno, fue recibido por Xi Jinping, creo que uno de los hombres más importantes del planeta, sin que se entienda por ello culto a la personalidad, pero hay que reconocer que el hombre es presidente de un país. Una de las dos potencias más grandes del mundo, exactamente, y la dirige de verdad, o sea, no tiene ninguna otra circunstancia que diría. Nicolás Maduro, bueno, va con un proyecto que ha sido constante en él, que es abrir los mercados, que es abrir las posibilidades para Venezuela, que es traer inversión sana,
en ese proceso de win to win, de ganar-ganar, que es una expresión muy gringa, pero que obedece a las necesidades que estamos atravesando. Yo anteayer, en un grupo de compañeros y compañeras le explicaba, le decía, mire, nosotros nunca hemos sido un país rico. Nosotros hemos tenido siempre un árbol muy frondoso, lleno de frutos, pero que no supimos cómo comérnoslo. Es más, no nos gustaba comernos los frutos de ese árbol y nos quedábamos de espalda del árbol. Sí, usted es rico cuando usted procesa el producto y lo convierte en mercancía y lo convierte en cosas tangibles. No tenemos oro, diamantes, pero eso vale muchísimo dinero sacarlo de la tierra y hace falta una inversión súper ultramillonaria para que nosotros tengamos un estándar de vida mejor. Eso fue a buscar Nicolás Maduro. La vicepresidenta Daisy Eloína visitó los BRICS, fue recibida por Dilma Rousseff, no fue porque era pana de Dilma Rousseff, ni que es un encuentro de amigas, fue a pedir un puesto para nosotros incorporarnos a la mesa directiva de los BRICS. O sea, así como tenemos un gobernador en el Banco Interamericano de Desarrollo, así como tenemos un gobernador del país en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, nosotros queremos pertenecer también a los BRICS, como a esa estructura de Banco de Desarrollo que es igual que cualquier otro banco, cobra intereses, pero no impone normas. O sea, la diferencia con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial es que este banco está dispuesto a coadyuvar en el desarrollo sin imponerte una taxonomía, unas reglas. ¿Cuál sería la estrategia de Venezuela? Con esas oportunidades, pero también limitadas por la política de sanciones de Estados Unidos. Por supuesto, la inversión, el dinero es muy cobarde y el dinero tiene que serlo. Es muy difícil que alguien invierta de manera por solidaridad automática frente a unas sanciones criminales como la de los Estados Unidos, que termina entonces represando. Algo se puede hacer. Bueno, lo que hay que hacer es... Rusia ha ido avanzando en medio de las sanciones. Bueno, y para eso son las alianzas, para eso es que hace falta la construcción del bloque no hegemónico, no imperialista, donde convergan los intereses de la región. Por eso es el empeño del presidente Nicolás Maduro de la construcción del bloque latinoamericano-caribeño o latino-caribeño. Fíjate lo maravilloso que sería un bloque estratégico de producción, para la producción, para el comercio, para el intercambio, para el desarrollo de tecnología, donde estemos involucrados todos los países independientemente de nuestra visión política particular, con respeto a la autodeterminación. Ese fenómeno está ocurriendo en el mundo. No es nada nuevo, o sea, simplemente lo que haríamos es ponernos de acuerdo en función del bienestar de los pueblos. Por eso es que el discurso de los extremistas, tanto de derecha como de izquierda, hace agua rápidamente porque el pueblo no lo compra porque se siente aislado. O sea, tú me dices, mira, vamos a alcanzar la sociedad de prosperidad y la máxima felicidad posible. Ya, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde está? Pero dame la felicidad hoy para seguir construyendo la máxima felicidad. Igualmente el discurso de los extremistas de la derecha. No, aquí privatizamos todo, desde el agua hasta el oxígeno y el agua de lluvia, y con eso resolvemos el problema. Eso es mentira también. Eso es mentira, eso no favorece a los pueblos. Nos tenemos que transitar por el desarrollo científico y real de ese sueño del socialismo, que no es otra cosa sino que alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Ahora, eso se hace con cosas tangibles, eso no se hace con sueños ni con promesas. El gobierno bolivariano ha promulgado leyes. Sí, hay toda una arquitectura puesta y dispuesta a la producción. Fíjate que le bajó los intereses a la exportación, los intereses no, le bajó ha establecido la materia impositiva. Sí. Hay seguridad jurídica. ¿Qué pasa? Que no llegan los billetes. Bueno, pues esto es un proceso lento. Yo me imagino que estarán esperando las elecciones del año que viene, de la estabilidad política. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, sus dos gobiernos, se ha distinguido por la paz social. Tuvimos momentos muy difíciles en el año 17 cuando tú fuiste constituyente. No solamente es paz social, estabilidad política, es que hoy el presidente Maduro se ha convertido en el único referente de amplios sectores de la población. ¿Sí? Hasta quienes lo adversaban hasta hace poco, hoy respaldan la gestión y el modelo que adelanta el presidente Maduro. Hay un proceso de desmitificación del discurso. Yo creo que se ha bajado ya el clima de confrontación de cosas tontas y nimias como era discutirse el socialismo, la pobreza, la riqueza, y nos montamos por la vía de la construcción de puntos de acuerdo. Y en eso anda el presidente Nicolás Maduro y en eso anda el mundo entero, buscando coincidencia, desechando diferencias, manteniendo nuestras particularidades y compitiendo en favor
de concretar, de conseguir alianzas. Eso que llaman solidaridad y complementariedad no es un eslogan, es una realidad concreta para el desarrollo de la vida en el planeta. El comandante Chávez, y lo digo sin ningún ambaje, he citado a cada instante el quinto objetivo en el plan de la patria, que es la preservación de la especie humana. Está en riesgo y está en riesgo real hasta que no coordinemos y entendamos que tenemos un solo planeta donde vivir. Bueno, Ángel, doctor Tortolero, muchísimas gracias por este análisis situacional. Creo que abordamos distintas temáticas y que puedan ayudar a la gente a entender qué es lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, de verdad. Para mí siempre será un honor venir a este espacio. Lo espero pronto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.